Papel de las Fuerzas Armadas, el papel de los militares en la democracia del país. O sea, ¿qué papel han jugado estos tiempos apolíticas las Fuerzas Armadas? Lo dice la Constitución de la República. Apolíticas, no deliberantes, obedientes, y no deliberantes. Eso dice la Constitución de la República. Es prohibido que un militar se refiera de la forma como lo hizo el general Roosevelt Hernández Aguilar. ¿Por qué hemos traído este tema a la mañana de hoy, aquí al foro? Justamente por las declaraciones que da el general Roosevelt y el debate que estas declaraciones han generado en los grupos políticos del país o clase política de Honduras. Hubo debate en el Congreso Nacional. El martes hubo sesión. Se presentó la Ley de Justicia Tributaria, justamente, que a eso se refirió el general Hernández. Y se suspendió la sesión del martes justamente porque la bancada del principal partido político de oposición, el Partido Nacional, en el Congreso, decidió presentar una moción, le llaman moción que se tiene que dar en el momento. De orden. Una moción de orden. Una moción de orden para interpelar al general Roosevelt Hernández Aguilar por las declaraciones que él dio el pasado fin de semana en una ceremonia militar en el campo de Parada Marte. Le voy a dar la bienvenida a mis invitados y después vamos a escuchar lo que dijo Hernández Aguilar y vamos a hacer un poco de antecedentes de lo que ha ocurrido en nuestro país. Yo coloqué un X, mi cuenta de X es una publicación, tiene casi 80,000 vistas, la hice anteayer. En el marco de este debate que se ha generado, si debemos debatir, coloqué yo. Ahí dice, siento que en algún momento deberíamos debatir sobre el derecho ciudadano de militares y policías a ejercer el sufragio. ¿Qué opinan? Entonces, yo estoy proponiendo un debate al respecto. No estoy proponiendo que voten, solo que hablemos de ello. Han habido muchísimas reacciones al respecto. Ya vamos a ir con todo esto. Saludo a mis invitados esta mañana. Me acompaña acá en el estudio el politólogo Germán Espinal. Bienvenido, Germán, ¿qué tal? Buenos días, un agrado compartir nuevamente en su foro, UNETV, y además con el amigo Martínez, quien es una de las personas que se informa y tiene criterios muy racionales sobre los temas políticos y de la nación y su experiencia también en su trabajo. Entonces creo que el tema es importante y podemos abordarlo en la medida que lo podamos hacer, sobre todo en esta relación, porque lo que lo ha hecho actual es el tema tributario. Así, la ley de justicia tributaria. Y quisiera solo hacer una introducción. Sí. Hace unos años, en el Soberano Congreso Nacional se debatió el tema tributario no como un tema de importancia, pero como una estrategia parlamentaria. Un diputado pidió la palabra y dijo, yo quisiera que en esta revisión de la ley, en el procedimiento que estamos, se cambie un concepto, el concepto universal o mundial, por el concepto territorial. Y pidió la palabra a otro, dice, qué fabuloso, dice, ¿verdad? Sí, porque nosotros que tenemos que estar vinculados a que nos den órdenes de afuera, sino que más bien lo patriótico es que esto sea territorial. ¿Qué implicaba en términos tributarios este cambio de principio, el territorial por el universal o mundial? Implicaba lo que fue denunciado después por los papers de Panamá. Es decir, una vez que los inversionistas, que además no son más de los que se denunció en los papers de Panamá y que nadie se ha atrevido a enojarse con ellos, ¿verdad? Fue una labor de periodismo y de las agencias especializadas en este tema de evasión fiscal, y ahí se puso en claro cómo rápidamente lo realizado en los negocios de Honduras, en las inversiones, en el comercio, en la venta, se evadía las utilidades trasladándolas al exterior sin dejar inversión nacional. Ese fue el principal secreto que después dio lugar a otro tema vinculado a la soberanía, como fue la creación de las famosas sedes, que implicaba entonces replicar la República Bananera en el ámbito nacional. Así es. Bueno. Está también acá en el set del foro el analista político Filadelfo Martínez. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Perdón por la demagogia, pero en la semana morazánica fui al sur y tuve un percance con la llanta de mi vehículo. Fui a una llantera y ahí tuve que esperar y no me romper, me dice Filadelfo Martínez. No, me dice, ¿cómo se llama? Filadelfo Martínez. Ah, sí, compruebo, me dice. Usted es el que sale en televisión, me dice. Ah, sí, mucho gusto. Entonces me dice, pero no va a UNETV, me dice. No, le digo, estoy esperando que Ronnie me invite, le digo. Entonces, no, en serio. Y me sorprendió porque el hombre me dijo, yo espero que lo esté viendo para cumplirle. No va a UNETV. No, pero ahí estaba un par de veces, creo. No, sí, yo le dije que sí ha estado y todo lo demás. Y bueno, pero un poco, y estaba un poco alejado de los medios por un trabajo que tenía, ¿verdad? Pero en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, que además es dirigente del Partido Liberal. Está con Maribel Espinosa siempre, o todavía, general, buenos días. Bienvenido. Hermano en resistencia.
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy honrado de compartir aquí con los distinguidos ciudadanos Germán Espinal y Filadelfo Martínez sobre un tema que ojalá y tengamos las suficientes luces para poder orientar a la población acerca de cómo las Fuerzas Armadas han contribuido a la democracia y desde luego es una tarea permanente. Así que a la orden para lo que sea posible en el tiempo que tengo disponible, hasta 5 minutos antes de las 8. A la orden para avanzar. Muchas gracias. Le preguntaba, general, ¿todavía está en los círculos de Maribel Espinosa? Ah, sí, por supuesto. Sí. Estoy apoyándolo. Bueno, en el Partido Liberal. Bueno, tenemos a dos analistas y a un militar político, combinación que en los últimos años, en las últimas décadas creo que se ha convertido en, no sé si en una moda, pero mucho militar. En Guatemala, por ejemplo, Otto Pérez Molina. Estoy hablando de elecciones, ¿no? Porque en los 80 llegaron al poder a través de las armas. Pero en los nuevos tiempos, Otto Pérez Molina en Guatemala, aquí Rodrigo Vázquez Velázquez después del golpe de Estado, pues, El general Torrijos. ha participado general Omar Torrijos, Torrijos, en Panamá, Martín, Hugo Chávez. En Ecuador En Venezuela. abundaban los militares presidentes. Sí. Torres, Perú, Pinochet. Argentina. No, pero estoy hablando ya de la era democrática. En Es que todos los esa militares es- participan en eras no democráticas. sí, ¿verdad? Bueno, No, pero en la era democrática estuvieron ellos presentes todos, en Argentina, en Brasil. no deja de ser una combinación interesante, ¿no? La formación militar Sí. con el tema político. El aporte de las Fuerzas Armadas a la democracia en Honduras. Bueno, yo quiero empezar... Esto como manera de antecedente de entrar a la actualidad, ¿no? Lo primero es que hay que reconocer que la política es parte de la naturaleza humana y en tanto seres humanos, los militares son políticos. Es decir, y los temas de la defensa y la seguridad son temas esencialmente políticos. No podemos sustraernos de esas verdades, si usted quiere verlo de esa manera. Lo interesante aquí es que tanto el tema de la seguridad como el tema de la defensa de la soberanía son temas políticos con un rango nacional. Es decir, para eso se requiere unidad de todas las fuerzas partidarias, no voy a hablar de fuerzas políticas, ¿verdad? Sino de los distintos agrupamientos políticos que se diferencian por sus planteamientos ideológicos sobre diversos temas, pero en el tema de seguridad, en el tema de defensa de la soberanía, no tendría por qué haber diferencia entre un militante del Partido Nacional y un militante del Partido Liberal. Correcto. Y un militar, porque todos somos hondureños y todos queremos que en este país se respete la Constitución, que estamos de acuerdo que es nuestro marco legal. Es decir, en ese sentido, los militares son personas que están involucradas de lleno en el tema político. Y cuando uno tiene oportunidad de reunirse con los militares, uno se da cuenta que son personas que con un pensamiento estructurado, que tratan de abordar los temas con mucha rigurosidad científica, bueno, yo he sido invitado a dar conferencias y ahí yo he podido opinar en temas sensibles para ellos, pero han sido respetuosos. Yo creo que no hay que asustarse de eso, y yo sí quiero, dándole seguimiento a la exposición magistral que nos acaba de hacer Germán, y lo quiero decir de manera atrevida, porque, y él lo dijo, cierra con esto, el golpe del 72, ¿verdad? Y los militares en ese golpe, perdón, porque esa es la historia, en ese momento se dan cuenta que lo más inteligente es reconocer que ellos no tienen todos los elementos a favor y deciden atraer a lo mejor de la intelectualidad hondureña para que les ayude a gobernar. Y entonces ministerios muy importantes, estratégicos, que están dirigidos por... Incorporaron a civiles en ese gobierno. Honrados y capaces. Lo mejor que había. Gautama Gautama Fonseca, el doctor Enrique Aguilar. O sea, y cuando... de alto nivel, doctor. De alto nivel. A tal grado, de y alto aquí viene lo nivel, atrevido para mí, que ningún gobierno civil después de 1900 ha tenido podido un gabinete superar en ese esa periodo. visión estratégica de los militares. La red de hospitales que nosotros tenemos ahora, que está en crisis, se construye en ese momento. La red de carreteras. Fracasa el tema de CONADI, de la Corporación Nacional de Inversiones. La corrupción. Fíjense que la corrupción ahí se inicia. Y es interesante porque ya en ese momento se discute que el país tiene que tener una opción de crecimiento económico. Y esa es la idea de crear la Corporación. Solo que se fracasa, ¿verdad? Y se fracasa entre otras razones por lo que Germán nos acaba de expresar. Pero yo quiero, y repito, no estoy clamando que vuelvan los militares, pero yo creo que hay que aprender de los buenos ejemplos. Y ninguno de los partidos políticos ha podido aprender de esta inteligencia que tuvieron los militares. Y es interesante porque, lo acaba de decir Germán, perdón que lo repita, los militares luego, por el contexto internacional, se dan cuenta que no pueden seguir con su proyecto, ¿verdad? Y el proyecto fracasa por factores esencialmente externos, ¿verdad? Aparece lo del el Banana Gate y todo lo demás. Pero la idea del Plan Nacional de Desarrollo, la idea de la transformación del país de la forma más lúcida que se pudo abordar desde la perspectiva de ellos, es en ese momento. Y ellos crean, además, lo que tenía un nombre
peyorativo. Después le llamaron CADEJE, ¿verdad? Si se recuerda del CADEJE. Consejo. Y de Consejo Asesor del Jefe de Estado. Sí. Pero ellos, porque surgen de un golpe de Estado, de una medida antidemocrática, porque sacan a Ramón Ernesto Cruz de la presidencia, pero se dan cuenta que tienen que tener un espacio de diálogo. Y ahí, y lo primero, porque si uno revisa la historia, antes del 72, por ejemplo, el liderazgo sindical estaba reprimido. Y ellos lo que hacen es que llaman a los principales dirigentes sindicales, hablemos de los problemas de Y le dan poder. No, y se nutren de ese pensamiento. Yo recuerdo que las manifestaciones multitudinarias que yo participé, hay una famosa de Tela, era impresionante el movimiento campesino clamando por reformar. Entonces, en política, porque son seres humanos, están todo el tiempo. Yo creo que lo que los militares tienen que tener cuidado es que hay temas que más que políticos tienen un sesgo partidario, tienen un sesgo así. Y ahí, precisamente porque su doctrina, porque su función principal es seguridad y defensa de la soberanía, tienen que, y aquí vienen entonces las limitaciones, ¿verdad? Decir, su mejor aporte a la democracia es que en temas sensibles ellos no deben tomar partido. Ok. Y ya vamos a ir justamente a uno de esos temas sensibles. Por lo que observo y por lo que escucho, el tema de la ley de justicia tributaria podría ser un tema sensible. Es un tema sensible. Okay. Entonces ya vamos a ir justamente al tema que nos trae esta mañana, lógicamente, por la declaración que brindó el actual jefe de Estado del conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Pero tengo pendiente la pausa. Antes de la pausa, vamos a escuchar con su opinión de lo que hemos escuchado a manera de antecedentes de todo lo que ha ocurrido sobre el papel o el aporte de las Fuerzas Armadas a la democracia de nuestro país, general. En principio era para sostener la República, recién creada en la condición de República Federal. Y luego el restablecimiento de esa república que fue violentada y la batalla de la Trinidad, que es victorioso. El general Morazán es el primer acto en donde el Ejército Nacional, con alianzas de Nicaragua y de El Salvador, logra su primera expresión desde la concepción militar para restablecer el Estado hondureño. El siglo antepasado fue prácticamente un proceso evolucionista de las Fuerzas Armadas en función de los gobiernos que se daban. Y creo que la reforma liberal fue la que más le dio importancia a esto. La primera mitad del siglo pasado fue muy traumática. Y desde luego, el acto que vino a darle formalidad a las Fuerzas Armadas en un alineamiento con la República y con la defensa de la democracia fue lo que ya citó el ciudadano Germán Espinal del golpe de 1954, que dio espacio para que un proceso democrático sustituyera una tendencia dictatorial. Y lo que han citado respecto al gobierno reformista de López Arellano tuvo un enfoque hacia el desarrollo. Más tarde hay un evento importante en el aporte de las Fuerzas Armadas y es lo que hace el general Policarpo Paz García como presidente de la Junta Militar de Gobierno de propiciar una transición de gobiernos de facto hacia gobiernos estrictamente democráticos. Y aquí hay algo que es muy noble respecto a un concepto que es muy peyorativo y raramente interpretado aquí en Honduras, la Asamblea Nacional Constituyente. Se recurre al verdadero poder del pueblo representado y este pueblo representado elabora la Constitución que ahora o actualmente nos rige. Luego, las Fuerzas Armadas tuvieron que también, en una visión democrática, en una visión de alineamiento ideológico occidental, hacer frente a lo que consideramos como una amenaza a la democracia, que era el expansionismo soviético a través de la línea comunista y la guerra revolucionaria en América Latina, en Asia, en África. Y se tuvo que recurrir a una estrategia política influenciada por militares que habían sido educados en otras latitudes y habían experimentado las decisiones que se tomaron para poder frenar esa tendencia, que no se hizo lo mejor, que hubieron desafueros, que hubieron violaciones de derechos humanos y otras expresiones indeseables, es cierto, pero que también se contribuyó a que Honduras mantuviera una condición estable y no fatídica como la que sucedió en Nicaragua, en El Salvador y Guatemala, que entre los tres aportaron aproximadamente unos 225,000 muertos. Luego se ha intentado dar una apertura a que el poder civil, la autoridad constituida, pueda ejercer su función de gobernanza, ubicando a las Fuerzas Armadas en una posición de obediencia y de observancia que manda la Constitución. Y estas transiciones han sido muy buenas. El problema que ha habido últimamente es, y también antes, lo que ha habido es una intromisión de la política en las filas y una especie de aceptación de las filas a esa intromisión política. Y el juego aquí se llama poder. El poder para que, utilizando de alguna manera el recurso militar para un objetivo político, se tienda a esa conducta.
por cierto, antidemocrática y también violatoria de lo que son los alcances o los límites del poder. Y los militares, en algunos casos, algunos liderazgos han hecho ese alineamiento con el político y ha provocado los dos daños en ambas direcciones. La política se ha degenerado, se ha degradado, y la institucionalidad en el ámbito militar también se ha degradado. Ahora lo que corresponde es encontrar el balance, encontrar el equilibrio. Y en razón de eso, lo que procede en este momento es la obediencia a lo que manda la Constitución, a lo que manda el marco jurídico institucional y conocer los límites de actuación. Algo dijo Filadelfo que yo lo quiero reafirmar. Los militares sí somos políticos desde el punto de vista de la política universal, de la política de Estado. Y tenemos otra variante de política, la política de seguridad del Estado, específicamente la política relativa a la defensa nacional. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo manejar los conceptos generales de la política de Estado para que en la posición que nos encontremos podamos asesorar al mando, al alto mando militar y al sistema político en general para que se tomen las mejores decisiones en el marco de la defensa nacional o la seguridad nacional y el desarrollo nacional? Incluso está expresado en la Constitución para el Colegio de la Defensa Nacional. Y el licenciado Martínez hacía esta referencia. Él puede dar conferencias sobre cualquier tema político, si quiere imprimirle un sello socialista, un sello capitalista, fundamentalista, como quiera. Puede entrar a las aulas militares y los militares los escuchamos y valoramos y le damos una carta de reconocimiento. El resto se queda ahí. Y eso que queda ahí es precisamente lo que tiene que tener límites en la divulgación, en la expresión, etcétera, porque es desde la función del soldado, desde la función militar, cómo contribuir a que las decisiones de Estado que corresponden al nivel político se hagan de la forma más conveniente para la sociedad. Concluyo, sí, por naturaleza somos políticos desde el punto de vista de la política de Estado y estrictamente políticos desde el punto de vista de la política de defensa nacional. Pero en esos contextos hay límites, hay alcances, hay prohibiciones constitucionales y en el marco de las normas que nos rigen, en la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, otras leyes y demás reglamentos. Sí, bien, son las 7:48, estamos atrasados con la pausa, pero el amigo Germán Espinal se tiene que retirar un poquitito antes de las 8. Vamos a hacer la pausa cerquita de las 8, ya nos queda poco tiempo. Y quisiera, antes de que él se vaya, que escucháramos la participación, parte de la participación que tuvo el general Rubén Hernández Aguilar sobre la ley de justicia tributaria, y que eso es lo que ha traído tanto debate que ha durado prácticamente toda esta semana. A ver si escuchémoslo, me quedo con la participación de Germán Espinal y después de la pausa, la opinión de mis otros dos invitados. Adelante. Y que fue una solicitud de la institución conocer esa herramienta legal como es la ley de justicia tributaria, donde nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de ellas, la exoneración de 66.000 millones de lempiras al año, beneficiado a un grupo reducido. En la matemática nos dice de 10 familias, y que es prohibido revelar sus nombres. Me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político. En lo que corresponde a mí es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de 6 años. ¿Qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este? Imagínense este presupuesto en salud, en educación, fuentes de trabajo. Por eso les cité eso. ¿Dónde está el milagro? Dice el general Morazán: hombres que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo por un sórdido y mezquino interés. Con vosotros hablo, enemigos de la independencia, que fue una solicitud de la institución conocer esa herramienta legal como es la ley de justicia tributaria, donde nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de ellas, la exoneración de 66.000 millones de lempiras al año, beneficiado a un grupo reducido. En la matemática nos dice de 10 familias, y que es prohibido revelar sus nombres. Me huele a influencia de un sector... Bueno, hace, digamos, una denuncia. Le pido la opinión, la reacción sobre lo que dijo el general. Nos vamos a la pausa y después tendré la opinión de... no, yo creo que el general va a continuar otro poquito con nosotros, para que se interrumpió ahí el Zoom. Vamos a ver si lo rescatamos después de la pausa, y si no, pues nos quedaremos acá con el analista político Filadelfo Martínez. Yo diría que el pronunciamiento, el discurso del general Hernández nos lleva a entender un sentido que lo relaciona con una posición muy morazanista, muy patriótica.
Y justamente como político y como militar, esto no fue agradable. Y como ha habido en la consigna política temas que han calado mucho en la conciencia de la ciudadanía hondureña, ¿dónde están esos más de 60.000 millones? ¿A dónde están? ¿Quiénes son los que lo disfrutan de esas 10 familias? Y los pobres 10 millones de habitantes de Honduras con dificultades de empleo, de resolver el problema de la vivienda, del día a día, el alto costo de los productos alimenticios, y luego la presión para poder salir del país, para resolver su problema en la migración. Creo que el tocar esa alarma, más que verlo como político, como una desmedida intromisión en asuntos de otro tipo, hay que verlo más bien en un sentido patriótico, como le correspondió en su momento al francés Charles de Gaulle, como le correspondió en su momento a un militar y a un político genial como fue el general, como Churchill en el caso de Inglaterra, que realmente irrumpieron de la defensa de la soberanía de su patria a las tareas patrióticas de reconstruir naciones y, ¿por qué no decirlo?, el tema de la sociedad misma norteamericana, que tiene un principio básico, que es del cual la sociedad norteamericana, su ciudadano, el pueblo, se siente orgulloso. ¿Cuál es ese principio básico? La igualdad ante la ley. Ante la ley tributaria, en Honduras no hemos sido iguales. ¿Dónde están esos 60 y pico de mil millones de dólares? Eso no ha sido igualdad ante la justicia ni ante la cuestión tributaria. Entonces es necesario que esto se detenga y que haya un reordenamiento y que la Constitución, como bien lo expresaba el compañero Filadelfo, sea el elemento que nos unifique, que nos dé el rumbo a la patria, pero un nuevo cuerpo legislativo que nos logre dar ese acercamiento al principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por lo tanto, este nuevo código de tributario, que ha sido muy difundido, pero que además no tiene nada de extraordinario si uno lo compara con los demás códigos tributarios de los países centroamericanos. Escuché, y antes de ir a la pausa y que se retire el amigo Espinal, escuché a Filadelfo decir que hay temas demasiado sensibles. Y me confirma y me dice que este tema de la ley de justicia tributaria es un tema sensible. ¿No deberían de opinar los militares al respecto? No, ya la opinión yo la saludo y la veo patriótica, la veo además muy morazanista. Y es necesario para poder enrumbar a la sociedad hondureña, a toda su población, bajo el principio de igualdad ante la ley. Es un principio que debe de irse construyendo de manera real en la nueva constitución de la patria, con su cuerpo jurídico, sus nuevos códigos tributarios. Ya hemos, Galeas fue un experto desde el punto de vista militar en derechos humanos y lo señaló, como momentos difíciles abocaron a las fuerzas armadas, que su tarea era la defensa de la soberanía y la integridad, a la violación de los derechos humanos, y esa es una factura que todavía está pendiente de poder robustecer para poder darle dignidad a la patria. Entonces, ese principio de igualdad del ciudadano, de todos los hondureños ante la ley, es lo que nos permite que no se vea este reclamo de aprobar una ley tributaria igualitaria como una denuncia y como un reclamo, como algo subversivo de un alto oficial de la Fuerza Armada. Un principio patriótico y de aspiración de una democracia real. No tiene nada de malo, por ejemplo. No lo veo nada, yo no le veo nada. Y comparándolo con los demás regímenes tributarios de Centroamérica, nadie ha dicho nada. Tenemos más de 20 años de tener una presión del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, de la Unión Europea, de los organismos de integración, sobre la necesidad de que Honduras se ponga al tanto en cuestiones tributarias. Yo no le veo. Yo no lo veo, porque eso que él ha hecho y ha dicho ha sido presionado con mucha más fuerza, y todavía la resistencia de estos grupos de poder ha evitado de que se aplique y se promulgue un código tributario más adecuado a las circunstancias de la época. El discurso de la oposición es: los militares no deberían inmiscuirse, no participar en temas políticos. Porque les duele sus privilegios. Imagínese usted renunciar a la exoneración de 65.000 millones. Ok, se tiene que ir, Germán, pero solo colóqueme en pantalla así, y en un minuto, antes de irme al paso, que me dé su opinión sobre esto que yo planteé en redes, en X, y después nos vamos a quedar con el tema de las declaraciones de Roosevelt Hernández y con este otro tema también de la participación de los militares, la posibilidad de que haya un debate en el país para que los militares y policías puedan ejercer el sufragio. Pero yo propongo, debatámoslo pues, debatámoslo. Germán, rápidamente. Por supuesto, yo le doy la bienvenida al debate, es importantísimo, y ojalá se convierta en un debate parlamentario con la gente de cosas pendientes de la patria. En todos los países de América Latina y del mundo ya el tema del voto electoral de los militares ya es hecho consumado. En la mayor parte de las democracias. Claro, el tema es cómo primero fortalecer nuestra democracia y la institucionalidad para que la misma no se vuelva una herramienta del uso del poder de manera autoritaria. Ok,
¿Estados Unidos votan los militares? Sí votan. ¿En México votan los México militares? vota. En Nicaragua, en Brasil, en Argentina votan los militares. En Europa, en casi todos los países votan los militares. Deberíamos entrar. Hay que entrarle a eso, pero por supuesto Claro. el tema fundamental es el fortalecimiento de la democracia y de la visión ciudadana. Y que no se vaya a corromper, ¿no? Por supuesto. Esa acción de los militares, porque ya sabemos cómo actúan los militares, lógicamente, ¿no? Y la manipulación entonces de ese instrumento, de esa herramienta. Pero lo que yo quiero insistir es que tienen que ilustrarse y no tomar partido a priori, con datos que son discutibles, como decir, son 66. Aquí es donde veo porque el riesgo de... es un tema político, pero visto desde de la política sectaria. Entonces aquí sí creo que hay que llamarle la atención a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen unas funciones constitucionales y yo quiero apelar, porque el buen amigo mío dijo patriótica, Sí, pero la patria... morazanista incluso. Dijo morazanista, Sí. pero yo voy a dejar a Morazán a un lado, pero patriótica en el sentido de que es un tema, usted y yo podemos disentir en un montón de cosas, pero creo que vamos a coincidir en que es obligatorio tributar, pero es obligatorio exigirle cuentas al Estado de que nuestros recursos sean utilizados. Puntualmente, ¿qué es lo malo de la alocución que hace el general ahí? ¿Qué es lo malo? Exigir que se apruebe una ley que es justamente de justicia tributaria para que cada quien pague lo que debe, porque justicia al final es eso, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Yo, primero, porque estamos en convocatoria de elecciones internas. Sí. Y luego el contexto es, que usted lo ve, en el Congreso no hay consenso sobre este tema, en gran medida porque la oposición tiene una posición torpe, pero también el partido de gobierno tiene una posición torpe, y esto genera unas controversias en las que vienen las Fuerzas Armadas y toma posición a favor de una de las propuestas en medio de un contexto electoral. Para mí eso es lo... Y luego que es en un escenario, es un cambio en las autoridades de las Fuerzas Armadas, es un acto de las Fuerzas Armadas. Creo que es las Fuerzas Armadas, y siempre lo han hecho, en el campo académico, invitar a y generar el debate. Yo creo que ellos pueden contribuir, y siempre lo han hecho, repito. Pero, ojo, emitir opiniones sesgadas, ya diciendo yo estoy a favor de esto, creo que ese es el riesgo. Sobre todo porque en el contexto nacional hay un debate. Pero ¿por qué es una...? Lo que quiero es que al final todos entendamos su argumentación. ¿Por qué ustedes dicen que esto no está bien, que hay que llamarle la atención? ¿Es ilegal? Es políticamente... Partiendo de lo que dice la Constitución de la República. Es debatible. Ok. Es debatible. Desde mi perspectiva, Sí. sí. Sí, está muy sesgado. ¿Por qué es política esa opinión cuando ese tema es un tema general? Pues, es un tema que nos interesa a todos por igual. ¿Por qué usted dice, bueno, es una cuestión política? Porque uno dice, los nacionalistas no lo quieren aprobar, los liberales no quieren. Él dice, bueno, hay familias aquí, él habla de 10 familias que se resisten a que haya una ley de justicia tributaria, y es necesaria esa ley de justicia tributaria. Primero, porque no les creo. Como institución, las Fuerzas Armadas han contribuido a que esas 10 familias Sí. tengan esos privilegios, que no me vengan con el cuento de que no. Segundo, repito, es en un contexto de confrontación política. Tercero, que el hecho de que él dé su opinión no nos resuelve el problema, porque el problema está en el Congreso, y es en el Congreso en que el partido de gobierno tiene que hacer sus mejores esfuerzos para obligar a la oposición, para obligar a la oposición, y creo que es un tema finalmente de un mejor diálogo, una mejor iniciativa, porque como ciudadanos yo quiero reclamarles a los 128 diputados, porque sí, esencialmente estoy de acuerdo en el planteamiento, ¿verdad? Hay unos privilegios pero va más allá de solo decir son 10 familias. Por eso le hice esta introducción. Es que todos paguen, los que más ganan más paguen, pero que el gobierno asuma su responsabilidad. No solo es un tema, entonces él va sesgado. Y ese sesgo en un entorno de elecciones internas en los partidos es lo que está muy reñido con sus limitaciones Desde su punto de constitucionales. vista, ¿el general estará llevando entonces este discurso agua al molino de Libre? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La posibilidad, de hecho, ese liderazgo de Libre que lo felicita, y creo que los dos se equivocan en ese sentido. Porque yo estoy ¿Pero muy qué descontento. tanto bien políticamente le puede causar esto a Libre? Y aquí voy, exactamente. ¿Y cómo Los afecta dos se a la oposición? equivocan porque, aunque yo estoy muy resentido con todos los partidos, tengo que aclarar que las elecciones, aquí nosotros no tenemos democracia, tenemos un sistema electoral que tiene algunas fortalezas y muchas debilidades, pero democracia no tenemos. Pero en el marco del sistema electoral, esta es una buena bandera de Libre, pero que los militares apoyen esta bandera puede genera un debate entre el votante. Y para mí ese es el error, porque entonces el votante ya se genera la suspicacia. Creo que Libre
Y sobre todo porque Libre tiene los recursos humanos, tiene gente con mucha capacidad para explicar esto, para explicar cuál es el propósito de la reforma tributaria, de la justicia tributaria, como ellos le llaman, cuáles son las razones por las que la oposición se opone, y sin ninguna duda, yo ahorita le voy a ayudar a Libre. Hay elementos en el Partido Nacional, elementos en el Partido Liberal, que tienen vínculos con estas familias poderosas. Y no me extrañaría entonces que estén resistiendo precisamente por esos vínculos, por esos compromisos. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que el partido pueda hacer, pero mal favor le hacen los militares, sobre todo porque, perdón, son muy malos para explicar. Es decir, es un tema que requiere de buenos expositores.